al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Ciberdemocracia o democracia electrónica. Los conceptos que voy a expresar en este comentario están tomados casi en su totalidad del editorial de la revista Estudios Centroamericanos ECA, la número 760, que corresponde a enero y marzo de 2020. La revista ECA es una revista de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañahuacas, que data, por cierto, desde tiempos mucho antes de que el padre Yacuría fuera rector. Por cierto, la UCA fue fundada en este mes de septiembre, ¿verdad? Solo que en 1965 fue fundada la UCA. Bueno, esta lista tiene una gran tradición de análisis a profundidad. Y al final yo les voy a recomendar que la busquen, la consigan. De hecho, ya la librería está abierta en la universidad. Yo ahí la adquirí. Es la número 760, donde analizan el impacto del manejo de la pandemia en el deterioro de la democracia en El Salvador. Bueno, leyéndola ahí en su editorial encontré una joya para poder entender lo que estamos viviendo y para poder entender lo que está pasando El Salvador en estos momentos. Y hablan en el editorial de la ciberdemocracia o la democracia electrónica, y la definen de acuerdo a François-Henri de Beriou en su libro Mediocratie. Ya la política no se hace en el Parlamento y la justicia no se imparte en los tribunales, sino por la presión de los terribles procesos mediáticos paralelos que han cancelado las normas jurídicas que presumen la inocencia del acusado y hasta que se pruebe la culpabilidad. La opinión pública hace la ley. Así, las redes sociales se han convertido en el instrumento eficaz para la propaganda política gubernamental y contribuye y construye el medio ideal para la utilización de la mentira a gran escala. Ahí están citando a François-Henri de Beriou, esa frase. Pero luego hay una aplicación al Salvador. Dice que el deterioro de la democracia real en El Salvador, al ser proyectada y ejercida desde los más media, desde los medios de comunicación, principalmente desde Twitter y Facebook, por el gobierno, el traslado de la praxis política real a la política del espectáculo en Twitter por parte del Ejecutivo y del presidente no tiene un carácter de modernidad y de novedad de millennial, sino que se realiza con el único afán de control ideológico. Y más que usar los medios de comunicación para servir al bien común y al sano debate de las ideas políticas, las redes sociales se han convertido en el medio ideal para la manipulación psíquica de la gente a través de la antipolítica, la sugestión emocional y la profundización de la anomia latente en la sociedad. Esta proyección imaginaria de la democracia ejercida desde lo más media es lo que se conoce como ciberdemocracia o como democracia digital. En esta democracia electrónica, los principios y valores políticos de la democracia real se transforman en la mediación de la opinión pública, que es diariamente manipulada por los troll centers. Estos grupúsculos son organizaciones de tipo político formadas por un reducido número de miembros y que se caracterizan generalmente por un fuerte activismo. El mejor ejemplo de ellos son los troll centers. Y continúa explicando, estos grupos o grupúsculos que trabajan en el anonimato terminan sustituyendo a las estructuras tradicionales de los partidos políticos. El ciudadano que en una democracia real participa responsablemente se sustituye por un ciudadano electrónico, encapsulado
en su individualismo, destruidos psíquicamente por sentimientos de antipolítica y convertidos en sujetos fáciles de manipulación ideológica. Esto explica, en parte, la presión y la existencia de parte de la presidencia por sustituir el voto en urna por el voto electrónico. Al final de cuentas, la democracia electrónica o ciberdemocracia termina siendo dirigida por una oligarquía mediática que opera desde call centers que, valiéndose de la política, del espectáculo y de la comedia, sustituyen el debate político, la deliberación plural y la búsqueda de consenso, algo normal en una democracia real, por una imagen fantástica, es decir, por una impresión visual que hábilmente es guiada por una falsa narrativa y apela más a los sentimientos irracionales y pasionales de las personas que al uso de la razón y la argumentación, que es más habitual en una democracia real. Los especialistas coinciden en que las redes sociales usadas para la praxis política convierten a la democracia electrónica en un espacio para profundizar la alienación. La poli real, con espacios para desarrollar ciudadanos comprometidos con la verdad, se sustituye por una polis paralela, en donde el ciberciudadano vive del espectáculo, de la fantasía y del escapismo. Es grave esto que está planteando en este análisis de la revista ECA sobre la ciberdemocracia y la democracia electrónica. Estamos ya en una ciberdemocracia. Y en los parlamentos ya no es donde se debaten las políticas, ya no es la polis. Acuérdense, polis era en lo griego, ¿no? La polis griega. Pero ya el parlamento, en aquella democracia real donde se debaten las ideas, ya no es ahí, de acuerdo a este análisis, ¿verdad? Sino que es a través de las redes sociales dirigidos por unos troll centers que aprovechan para manipular a las personas. Dice este editor de la revista ECA: el presidente de la República mantiene una comunicación política agresiva en las redes sociales que está más dedicada a promover un discurso antipartido y de antipolítica, el cual, por medio de la propaganda y la manipulación psicológica de las personas, ha terminado dominando la opinión pública e imponiendo su verdad y su querer en la población. Y hacen todo un análisis de esta realidad en el artículo, interesantísimo, y sostienen que en El Salvador se considera ahora, en el caso por ejemplo de la pandemia, el miedo a la pandemia fue utilizado para consolidar a un gobierno autoritario. Esta militarización de la sociedad profundiza, ¿verdad? Y ha tenido implicaciones en la violación de derechos humanos de la población, en la restricción de derechos civiles, políticos y de movilidad en general, en un deterioro de la democracia. Y hace todo un análisis después sobre cómo se ha utilizado y se está utilizando la parte afectiva y la parte sentimental en la comunicación. Y ahora, dice, la presidencia se ha enfocado principalmente en destruir a la oposición política e ignorar y a desobedecer las leyes del país y a exacerbar los sentimientos de la antipolítica en la población, a profundizar la polarización política y a agudizar una anomia latente por muchos años en la sociedad salvadoreña. Anomia es paralización. Todo esto se realiza a través de la comunicación política en las redes sociales, principalmente en Twitter. Revisar unos tweets del presidente es suficiente para darse cuenta del lenguaje irreflexivo y de antipolítica y de ni nada de discurso de unidad nacional. Fragmentos del editorial de la revista ECA, ya la número 760, que usted la puede adquirir para leerlo despacio y profundizar usted mismo para entender realmente de lo que estamos hablando. En conclusión, entramos a un periodo, una época, un ciclo histórico donde la democracia real ha sido relegada a un lado y ahora está, digamos, ejerciéndose una ciberdemocracia, o sea, una democracia electrónica. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación,
qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.